Hola, ¿por qué Discord? ¿Por qué Discord si ya en la plataforma explicamos cómo utilizar Google Meet y con Google Meet podemos dar clases? Fundamentalmente son dos razones. Una, la resolución, que en Discord es muchísimo mejor para mostrar programas o para mostrar lo que es elementos en pantalla, muchísimo mejor que Google Meet. Y el segundo es el tema de los roles de alumnado. Poder definir lo que el alumnado puede hacer o no puede hacer dentro de un aula. Eso Google Meet no me lo da y Discord sí me lo da y es muy fácil de manejar. Bien, pues vamos a dar todo esto de aquí. Y todo esto de aquí se conforma en 9 vídeos. 9 vídeos que se subdividen en 3 grupos. Uno, crear elementos. Otro, configurarlo. Y la última es pues, opciones avanzadas y metodología de uso. Bien, pues si veis interesante estos vídeos, empezamos. ¿Y empezamos con qué? Con la instalación del programa y su configuración. Configuración en cuanto a la instalación. Hoy vamos a hablar de Discord, un programa para hacer conferencias online muy parecido a Google Meet, del cual ya tenéis información en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube. La diferencia entre los dos la tenéis en esta pantalla, en la que, como podéis observar, la diferencia más grande está en el número de alumnos, en cuanto a que Google Meet tiene algunos más, sí, los dos son gratis. Google Meet es gratis para centros docentes, no es gratis para cualquier persona, mientras que Discord sí es gratis para cualquier persona, ya sea docente o no. Y sobre todo, la parte más importante donde Discord se lleva la palma en el tema de la personalización de los roles de bloqueo de los alumnos. En esa personalización de bloqueo podemos ajustar tanto el audio que ellos escuchan como el que ellos emiten por el micrófono como la cámara. Pero no solamente la pueden ajustar ellos, sino que nosotros como profesores, como el que organiza lo que es la clase, el que organiza el que es la charla, podemos limitar y controlar todo eso, tanto para toda la clase como para ciertos alumnos en el que nosotros definamos ese rol, en el que no pueden hablar o no pueden escuchar o nadie los puede escuchar. Bien, pues todo eso pasa por los niveles de configuración, es decir, escalas que tendré que configurar para definir el aula tal y como yo quiero que funcione. Y esos niveles son los que aquí tenemos. Niveles de usuario, que es el propietario de la sala, el propietario de la clase, lo que sería el docente. Niveles de servidor, que es un nivel inferior a ese usuario, ya que ese usuario puede dar clase en diferentes aulas, pues cada aula sería su servidor. Niveles de categoría, en cuanto a que dentro de ese servidor, dentro de ese aula, por lo mejor el profesor da matemáticas y física, pues cada categoría sería como cada asignatura. Y niveles de definición de configuración de los canales de texto y de los canales de voz. El canal de texto y el canal de voz es que en cada aula se puede escribir en un canal de texto o se puede hablar mediante un canal de voz. Serían los diferentes esquemas o los diferentes niveles de configuración en el que en función de lo que yo configure en uno, pues dependerá del otro, del siguiente. Es decir, eso lo veremos cómo podremos configurar esos niveles. Y esos niveles se configuran a través de lo que llamamos roles. Hay una configuración general y una configuración particular para en función de qué persona o qué alumnos vayan a entrar en un canal de texto, en un canal de voz, en las dos asignaturas o en el servidor completo en todas mis aulas. Y en función de eso yo puedo filtrar o definir cómo van a ser mi alumno o qué prioridades va a tener mi alumno en cuanto a poder hablar, no poder hablar o cómo va a ser esa conversación. Bien, pues definir esos niveles de configuración es definir los roles. Los roles que tendrán más o menos importancia conforme entre a un nivel más alto o menos de definición. Si entro en niveles de servidor, tendrá una prioridad inicial. Y si entro en niveles de canales, los niveles más bajos, tendrá una prioridad final que, ya veremos cuál se sobrepone a cuál. Pero lo normal es que conforme cuanto más cerca estemos de los canales de texto o los canales de voz, más específica será la orden. Es decir, más prioridad o más validez tendrá la orden y anulará las anteriores. Una cosa muy importante dentro del uso de Discord es que todo lo que hablemos de roles, si hacemos un cambio durante la clase, veremos cómo el alumno tiene que entrar y salir de lo que es ese canal de texto o ese canal de voz. Cualquier cambio que hagamos para que se active, ese alumno deberá entrar y salir. Nosotros podemos sacarlos a todos y volverlos a meter. O sea que eso no hay ningún problema. Pero es importante quedarse con eso,
que durante los primeros procesos de adaptación o de generación de nuestros roles para los alumnos, pues seguramente adaptaremos esos roles, pues a veces incluso dentro de la clase. Sepáis que para activarlo no hay ningún problema, se pueden activar y desactivar, pero para que se ejecuten dentro del alumnado tiene que volver a entrar y salir dentro de ese canal. Lo veremos más adelante. Bien, pues antes de pasar a la instalación del programa y a cómo se configura todo lo que hemos hablado, deciros que esta clasificación de servidor, aula, categoría, asignatura, se puede modificar. Una vez que ya sepáis cómo funciona, podemos dividir lo que son los diferentes servidores en diferentes asignaturas, o bueno, lo veremos un poquito más adelante, pero no quedaros con que el formato que os estoy dando es único. Luego ya con esto, una vez que sepáis manejarlo, podéis vosotros ordenarlo en función de vuestras necesidades. Y al final, justo al final del vídeo, veremos como otra ordenación mediante carpetas y tal, de lo que hemos visto o lo que vamos a ver de forma educativa durante todo el proceso de formación de estos vídeos. Además, me quedo por decir que una de las grandes diferencias entre Discord y Google Meet a favor de Discord es la resolución en la pantalla. Por ejemplo, yo utilizo mucho para la enseñanza de programas de ordenador, ya que una resolución de 720 puntos por pulgada, o 720 píxeles, perdón, pues esos 720 es muchísimo mejor que los 300 que me da Google Meet. Esa resolución es muchísimo más alta y funciona la visualización muy bien. Y lo que mejor tiene Discord es el audio. El audio es impresionante, muy bueno. Muy bien, pues empezamos con lo que es la instalación del programa. Para acceder al programa tenéis que abrir la página que tenéis aquí arriba, discordapp.com. Él nos permite hacer dos cosas al principio. Descargar para Windows, no preocuparos los de Mac y demás, porque aquí en descarga, si pulsáis el botoncillo de aquí a la izquierda, aparece descarga para Mac, para Android, para iOS y para Linux. Bien, pues si entramos en la página de inicio me dice, en principio, descargar para Windows, debe ser porque es el servidor más usado para ello, y abrir Discord. Es diferente descargar que abrir. Descargar es descargar el programa e instalarlo, y abrir es abrirlo directamente aquí en la página web. Entonces yo puedo instalar un programa de Discord en mi ordenador y que funcione a través de esa instalación, o puedo abrir en cualquier explorador y ahí entrar en mi página de Discord dentro de internet sin tener que instalar nada. El problema es que el abrir tiene unas operaciones limitadas, entonces para docencia, para lo que es montar la clase, lo más fácil es descargar. Para recibir la clase nos da lo mismo instalarlo que abrirlo, pero si el alumnado de alguna forma nos tiene que enseñar su ordenador, tenemos que descargarlo. Y una cosa que he detectado sobre todo últimamente es que si utilizáis en Mozilla Firefox, ese no va bien. Hay cosas que no hace. Si nosotros trabajamos no solamente enseñando a nosotros, sino que el alumnado nos muestre su pantalla, debemos de pedir que al alumnado que descargue el archivo para Windows y que lo instale en su ordenador. En este vídeo lo que vamos a hacer es montar un aula y luego haremos un vídeo para el alumnado qué es lo que tiene que hacer una vez que recibe una invitación. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es descargar para Windows y aquí simplemente tenéis que ir aceptando todo hasta llegar al final, que es cuando nos pide dentro de la instalación un código y una clave. Una vez ya en la instalación nos sale esta pestaña. En esta pestaña nos dice hola de nuevo, con lo cual nos está pidiendo un correo electrónico y una contraseña en el caso de que ya estuviésemos registrados. Pero fijaros que aquí abajo me dice ¿necesitas una cuenta? Regístrate. Le damos a regístrate y aquí aparece la forma de crear una cuenta. Entonces creamos la cuenta y una vez que definamos nuestro correo electrónico, un nombre de usuario que veremos que va a ser el que va a aparecer en nuestra clase y la contraseña, pues dándole tic a he leído las aceptadas las condiciones de servicio, le damos a continuar y él se empieza a instalar. Y esta es la pantalla de inicio que me deja. Me dice que revise tu correo electrónico siguiendo las instrucciones para verificar la cuenta, fundamental. Y una vez que verifiquemos la cuenta, ya podemos empezar a trabajar. Una vez que verifiquéis la cuenta electrónica, fijaros cómo aquí nos ha cambiado el cartel. Y este cartel es simplemente información sobre una de las ayudas de Discord. Voy a cerrarlo y ya estoy en la ventana de trabajo de Discord. Fijaros cómo aquí abajo me está diciendo que el nombre del usuario es el que yo le di, que es profesor tal. Sin entrar, ahora entraremos más adelante, pero fijaros que aquí en ajuste usuario, fijaros como el nombre de usuario es profesor Revit, ese es lo que van a ver todos los alumnos cuando accedan a nuestra cuenta, y veis que aparece un código, el 8594. Bien, pues este es el código que vas a tener tú como siempre para definirte como usuario. Si le damos aquí a editar, fijaros que lo puedo cambiar. El código no, el código es fijo, pero lo que es el nombre de usuario, pues lo puedo editar. Aquí le pondría mi nombre y metería la contraseña.
He vuelto a cambiarlo a Profesor Revit y ya entraremos otra vez aquí. Bien, pues ya habéis visto las ventajas y los inconvenientes que tiene usar Discord en la web y usar Discord dentro de lo que es la aplicación que aparece para Windows o para Mac. En el siguiente vídeo que vamos a ver, vamos a empezar a crear los niveles de configuración. Vamos a empezar a crear el usuario, aunque ya lo habéis creado aquí. Nos metemos en 2 detallitos y luego dejamos la configuración para una mejita más adelante. Y vamos a crear lo que es el canal, el primer elemento de configuración que tiene, algo de desarrollo. Bueno, espero que haya servido, espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.